Esto fue lo que nosotros vimos en el capítulo anterior. Es cómo representar una función en integrales de Fourier. ¿Qué significa eso? ¿Qué es hallar la representación en integrales de Fourier de una función? Es la extensión de lo que nosotros habíamos visto antes para series de Fourier, que significa representarle a una función como una suma de senos y cosenos. Y lo que nosotros tenemos de diferente es que esto sirve para cuando nuestra función no es periódica. En cambio que series de Fourier nosotros podíamos hacerlo cuando nuestra función era periódica, ¿no es cierto? Y esta expresión de aquí es una expresión súper interesante en realidad, porque nosotros vemos una relación entre dos variables, la variable x y esta variable nueva que apareció en la deducción, que es w. Este x representa el tiempo y esta w representa la frecuencia angular. Y es lo que yo les decía que seguramente ustedes también ya han de haber oído con relación a la transformada de Fourier. La frase que generalmente se repite es que te permite transformar a una señal que se encuentra en el dominio del tiempo a otra que se encuentra en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en esta relación. Sí, nosotros tenemos una expresión que se encuentra en el dominio de la frecuencia y una expresión que se encuentra en el dominio del tiempo. Y detrás de esta definición del integral de Fourier, como vamos a ver en el desarrollo que vamos a hacer ahorita, se encuentra la transformada de Fourier. Es decir, nosotros ya tenemos aquí escondidita en esta expresión la definición de transformada de Fourier. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahorita? Nosotros vamos a ver otra forma en la que se puede representar esta integral de Fourier. Vamos a coger una partecita de esa integral de Fourier y vamos a decir, esta es la transformada de Fourier. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Simplemente vamos a hallar la representación compleja de esta expresión. Entonces, nosotros vamos a partir de la expresión para nuestra integral de Fourier que nosotros conocemos, ¿no es cierto? F de x es igual a la integral de 0 hasta el infinito de AW coseno de WX más BW seno de WX. ¿Qué voy a hacer en esta expresión? Yo simplemente voy a reemplazar mi AW y mi BW por sus definiciones, miren, por cómo aparecía en nuestro teorema. Vamos a reemplazar nuestro AW y nuestro BW. Entonces, fíjense, nuestro f de x sería igual a la integral desde 0 hasta el infinito. ¿Cuánto vale mi AW? Este es mi AW. ¿Están de acuerdo, chicos? Es el AW que está arriba en la definición, multiplicado por el coseno de WX. Y voy a reemplazar el BW también. Y por el seno de WX. Podemos sacar de factor común 1 sobre pi, miren. Vamos a juntar a estos dos términos en un solo término. F de b va a multiplicar al coseno de WB. Le voy a de una vez a multiplicar por el coseno de WX más seno de WB, seno de WX. Y miren, aquí me quedaría mi dB y luego mi dW. ¿A qué le recuerda esto de aquí o a qué es igual esto de acá, chicos? El coseno de WB menos WX. Exactamente, ¿no es cierto? Esta es la típica relación de coseno de A menos B es coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Entonces esto es coseno de WX menos WB. Entonces miren cómo reemplazando esa identidad trigonométrica, ahora nosotros le podemos escribir a esto así. 1 sobre pi, la integral de 0 al infinito, por la integral desde menos infinito hasta más infinito, de f de b, por el coseno de wx menos wb, db y dw. Y listo. Esto de aquí, chicos, es simplemente otra forma de expresar a nuestra integral de Fourier.
No tienen que calcular su AW y su BW, sino simplemente reemplazar su función aquí. Y en varios libros ustedes van a encontrar precisamente la integral de Fourier definida de esta manera y no como nosotros vimos. Entonces, acuérdense lo que estábamos haciendo. Estábamos buscando la forma compleja de la integral de Fourier. Esta no es la forma compleja de la integral de Fourier. Le vamos a definir desde menos infinito hasta más infinito. Supongamos que toda esta integral en verde yo le voy a llamar g de x. Entonces, si g de x es par, si nosotros tenemos la integral desde menos infinito hasta más infinito de algo que es par, ustedes ya saben que esto es 2 veces la integral desde 0 hasta el infinito de esa cosa par. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo cambiará, chicos? Tendríamos que dividirle para 2. Exactamente. Entonces, como dice el compañero, ¿no es cierto? Sería la mitad. Entonces, aquí nos faltaría un 2. Listo. Acá tendríamos lo mismo, f de b, coseno de wx menos wb, db y dw. Esto otra vez es simplemente otra forma de expresar nuestra integral de Fourier. Todavía no es la forma compleja de la integral de Fourier. Entonces aquí viene la parte en donde nosotros vamos a empezar a construir la forma compleja de la integral de Fourier. ¿Ya? Le voy a llamar a esta ecuación asterisco y nosotros vamos a proponer un término similar a esta expresión de acá. Solamente que en vez de coseno va a tener el seno. 1 sobre 2pi, la integral desde menos de infinito hasta más de infinito, de f de b, seno de wx menos wb, db, dw. Y como tenemos la integral de algo impar en un intervalo simétrico, entonces esta integral vale 0. O sea, le vamos a sumar a esta expresión asterisco y veces esta integral doble, que es 0. Entonces, miren, primero la expresión que tenemos arriba. F de x es igual a 1 sobre 2pi, la integral desde menos de infinito hasta más de infinito, la integral desde menos de infinito hasta más de infinito, de f de b, coseno de wx menos wb, db, dw. Y miren, esta integral doble de acá vale 0. Entonces, si yo le sumo esa integral, no va a pasar nada. ¿Sí o qué, chicos? Nuestra expresión, nuestra integral de Fourier, sigue sin alterarse si nosotros le sumamos a esta expresión de acá, que es 0. Y fíjense, si a esto le multiplicamos por i, sigue valiendo 0. Fíjense, como tenemos dos términos cuyas integrales están en los mismos límites con respecto a las mismas variables, les podemos meter a todo dentro de una sola integral, ¿no es cierto? Le podemos meter dentro de esta integral de aquí. Podemos sacar el factor común el f de b y adentro de este paréntesis nos va a quedar coseno de wx menos wb más i seno de wx menos wb, db, dw. Este coseno de esta cosa más i seno de esta cosa es e a la i wx menos wb. De hecho, fíjense, le podemos sacar de factor común el w. Le voy a sacar de una vez. Entonces tendríamos f de x es igual a 1 sobre 2pi integral desde menos infinito a más infinito de f de b por esta exponencial de b de w. Y a esta expresión que nosotros tenemos aquí es lo que se le conoce como la forma compleja de la integral de Fourier, de donde nosotros podemos definir a esa expresión que está en rojo. Miren, yo le voy a partir a ese 1 sobre 2pi en 1 sobre raíz de 2pi, la integral desde menos de infinito hasta más infinito, 1 sobre raíz de 2pi. Al integral que es con respecto a b,
yo le voy a dejar únicamente dentro de ese integral los términos que tienen b. ¿Qué términos tienen b? Le voy a poner con verde. El f de b, el e a la menos i w b, ¿sí? Y el de b. Este e a la i w x sale de nuestra integral. Y fíjense, eso que está en verde es precisamente lo que nosotros definimos como la transformada de Fourier. Esto de aquí es la transformada de Fourier. Entonces, sí se dan cuenta que es verdad lo que yo les decía, chicos. En el corazón de la integral de Fourier yace o reside precisamente la transformada de Fourier. Nosotros le podemos notar de esta forma, miren, le vamos a llamar f con sombrero. Es una función diferente a nuestra f original y esta función depende de una nueva variable que es w. Pongámosle a todo esto dentro de una definición. ¿Cómo nosotros definimos la transformada de Fourier? Supongamos que nosotros tenemos una función f que es continua por tramos y además es absolutamente integrable. ¿Cómo nosotros definimos la transformada de Fourier? Fíjense, si nosotros tenemos una cierta función f de x, la transformada de Fourier nosotros le vamos a denotar como una f sombrero, que va a depender ahora de una nueva variable que es w. ¿Cómo nosotros hallamos la transformada de Fourier? Nosotros tenemos que integrar desde menos infinito hasta más infinito esa función multiplicada por esta exponencial compleja, verán, con respecto a x. Y a esto multiplicarle por 1 sobre raíz de 2pi. Como vamos a ver en el ejercicio que está abajito, en realidad resolver esto es básicamente hallar esos coeficientes AW y BW al mismo tiempo. ¿Cómo nosotros definimos la transformada inversa? Fíjense acá arriba. Si nosotros reemplazamos en esta expresión nuestro f sombrero y resolvemos esta integral, eso nos va a devolver nuestro f de x. La inversa está definida de esta forma, miren. Tomamos nuestra transformada, nuestro f de w, resolvemos esta integral y esto nos va a devolver nuestro f de x. ¿Cómo también nosotros le denotamos a la transformada de Fourier? Con esta letra f mayúscula de aquí, la transformada de Fourier de la función f. O miren, para la transformada inversa, con esto de aquí, miren, la transformada inversa de esta f sombrero. Hagamos un ejercicio, ¿ya? Determinemos la transformada de Fourier del pulso rectangular. Acuérdense que nosotros ya resolvimos la integral de Fourier justo para este pulso rectangular. Esta era una función que se veía así. Es una función que vale 0 casi en todas partes, menos en este intervalo desde menos 1 hasta 1. Partimos de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuándo podemos utilizar la definición que está arriba? Cuando nuestra función es continua por tramos, que sí es, y cuando es absolutamente integrable, que también es. Cuando nosotros tenemos esas dos condiciones, nosotros podemos hallar esa transformada de Fourier a partir de esa definición que está arriba, que era 1 sobre la raíz de 2pi, la integral desde menos de infinito hasta más de infinito de nuestra f de x por e a la menos i wx de x. Este problema nosotros le vamos a resolver siguiendo dos caminos. Como esto está definido entre menos infinito y más infinito, el profe nos dijo que siempre que tengamos eso analicemos la paridad. Encima más esta función de aquí, como ustedes pueden ver, es par. Entonces tiene sentido empezar por ahí. Pero nos topamos con el primer problema. Esta es una función exponencial compleja y nosotros en ningún momento de las cosas que hicimos definimos la paridad para funciones complejas. Entonces, lastimosamente, no podemos hacer eso. Vamos a reemplazar la función. A esta integral en realidad le deberíamos partir en 3, desde menos de infinito a menos 1, desde menos 1 a 1 y desde 1 a 0. Pero estas dos integrales de aquí valen 0.
porque la función vale 0 en esos intervalos. Entonces solo me quedaría el integral desde menos 1 hasta 1. ¿Cuánto vale nuestra función en este intervalo? Vale 1. Y esto multiplicado por e a la menos i wx. Y debemos resolver este integral. Y esto tendríamos que evaluarle entre menos 1 y 1. Si ustedes revisan sus apuntes, en la parte de complejos, en ningún momento nosotros hablamos de derivadas ni de integrales. Funciones vimos así bien superficialmente, ¿cierto? Entonces, en realidad, estrictamente hablando, nosotros no sabemos cómo resolver este problema. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos aquí? Asumir que nosotros podemos integrar a la exponencial compleja igualito a la exponencial real y que nosotros le podemos considerar a este IW como un número. ¿Cuál es el problema? Que sí pasa, ¿ya? Es decir, que en este caso nosotros sí podemos hacer esto. Pero ¿cuál fue el error? Asumir que nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la integral de otras funciones complejas, ya no pasara lo mismo. ¿Sí me entienden? Aquí pasa lo mismo simplemente por coincidencia. El error no es porque esto esté mal, sino el error es porque asumimos que podemos hacer lo mismo. Listo. Si nosotros le evaluamos, es 1 sobre menos IW, la raíz de 2pi por e a la menos IW, e a la IW. Fíjense en esto que está aquí en este paréntesis. Ustedes saben que esta es la fórmula de Euler, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos e a la menos i teta, sería algo parecido, solo que este signo cambia. Y a partir de estas dos ecuaciones, si nosotros les sumamos o les restamos, nosotros podemos ver una expresión para el coseno y para el seno en función de estas exponenciales complejas. Sumen estas dos ecuaciones. Estos dos términos se van a ir y tendríamos que el coseno de teta es la suma de estas dos exponenciales dividida para 2. Si nosotros restamos estas dos ecuaciones, nosotros tendríamos que el seno de teta es e a la i teta menos e a la menos i teta dividido para 2i. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual esto que está en este paréntesis rojo? Menos 2i por el seno de w. Y esto finalmente me queda seno de w dividido para w. Esto de aquí que le voy a poner en verde es la transformada de Fourier de nuestra función. La transformada de Fourier de nuestro pulso rectangular es esta función seno de w sobre w. Antes teníamos una función que dependía de x y después de aplicar esta transformada, nosotros obtuvimos una función que depende de w. Les quiero hacer notar una cosa también. Nosotros calculamos la integral de Fourier del pulso rectangular. Miren cómo nuestro BW se hizo 0 y miren cuánto nos salió nuestro AW. Y miren lo que nosotros obtuvimos para la transformada de Fourier. Es básicamente la misma función, solamente cambia en este prefactor de aquí. En la transformada de Fourier están ubicados esos dos componentes, el AW en la parte real del plano complejo y el BW en la parte compleja. Veamos la segunda forma de resolver este mismo ejercicio. Partimos de la definición, que era esta de aquí, y yo les había dicho que vamos a reemplazar esta exponencial por el coseno y por el seno. ¿Ya? ¿Qué harían una vez que ustedes reemplazan esa exponencial compleja utilizando la fórmula de Euler, chicos? Separarle esta integral en dos integrales. El integral de f por el coseno y la otra el integral de f por el seno. Entonces, en este punto, nosotros podemos ver que en realidad tenemos dos ventajas de utilizar este segundo procedimiento. ¿Cuáles creen que sean esas ventajas, chicos? Que ya solo tenemos integrales reales. Exactamente, esa es la primera ventaja. Que estas cosas de aquí, ustedes sí saben calcular perfectamente.
Entonces no estaríamos asumiendo nada como hicimos aquí, miren. ¿Y cuál será la segunda ventaja? La paridad. Exactamente, que aquí sí podemos analizar la paridad de las funciones. El coseno, y estamos recontra convencidos de que es par, el seno que es impar. Veámosle a nuestra función. Nuestra función es par, fíjense. En este caso, siguiendo este procedimiento, nosotros ya podemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Analizar la paridad, miren. Par por impar, toda esta integral de aquí se nos hace cero, miren. Y aquí, como ustedes bien saben, le podemos reemplazar a esta integral como 2 veces la integral desde 0 al infinito. No se fijen en estos prefactores. Aquí nosotros básicamente estamos calculando nuestro AW y aquí nosotros estamos calculando nuestro BW. Es lo que les decía, miren, en la transformada de Fourier nosotros almacenamos, digámosle así, la información más importante que nosotros teníamos sobre nuestra función. Tenemos esos dos coeficientes, miren. El uno está ubicado en la parte real del plano complejo y el otro en la parte imaginaria. ¿Qué haríamos aquí? Reemplazar la función, simplemente sería 2 sobre raíz de 2pi, la integral desde 0 hasta 1 de 1 por el coseno de wx de x. La integral del coseno sería 2 sobre raíz de 2pi, seno de w sobre w, que como pueden ver es exactamente lo mismo que teníamos arriba. Es la transformada de Fourier de nuestra función. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, fíjense, les voy a mostrar una cosa en el MATLAB. Este es mi pulso rectangular, miren, el pulso con el que trabajamos ahorita. Y ese es su integral de Fourier. Esta, miren, depende de un parámetro A, que bueno, les digo de una vez, es el límite superior de esta integral. Obviamente, nosotros no podemos tomar el valor cuando el límite superior es infinito, pero parecido a lo que hacíamos para las sumas, nosotros vamos a simplemente ir aumentando el valor de este parámetro A. Si nosotros tomamos A igual a 1, miren, esta es la integral de Fourier. Miren qué pasa cuando nosotros aumentamos el valor del límite superior de esa integral. A igual a 5. Es la integral desde 0 hasta 5. Sí ha sido cierto lo que yo les decía, que esto es lo mismo que las series de Fourier. Es una representación de nuestra función como una suma de senos y cosenos. Esto de aquí que ustedes pueden ver en amarillo es una suma de senos y cosenos, representados a través de una integral que va desde 0 hasta 5, ni siquiera desde 0 hasta infinito. Y miren cómo ya tiende a converger a nuestra función. Si nosotros subimos más términos, pongámosle 20, por ejemplo, sería la integral de 0 hasta 20. Es lo que ustedes ven en morado. Se parece perfectamente a lo que nosotros veíamos para series de Fourier. Entonces sí es cierto lo que yo les decía, que esto sigue siendo una suma de senos y cosenos, pero es una suma súper diferente, dada por esa integral sobre estos elementos de W. Y obviamente si nosotros tomamos un valor mucho más alto, tiende a converger a nuestra función. Miren en cambio cómo se ve nuestra transformada de Fourier. Este es nuestro pulso rectangular y en realidad es un poco un error hacer lo que yo voy a hacer ahorita, ¿ya? Superponerle a esta función con su transformada de Fourier. Esa es la transformada de Fourier. Esa es la función seno de W sobre W. ¿Por qué es un error superponerles a las dos? Porque miren, esta es una función que está en el dominio de X, es decir, como les digo, este X eventualmente se va a convertir en el tiempo. Y por otro lado, nosotros tenemos esta otra función, que ahora está definida en otro dominio, que es el dominio de la frecuencia, que se ve así ahora, miren. Esta es simplemente nuestra función, nuestra misma función pulso rectangular, pero vista desde otra perspectiva. Le voy a hacer más grande ya, desde menos 100 a 100. Esa es la transformada de Fourier de su función. Y esos piquitos de ahí son precisamente las amplitudes de sus frecuencias. Resolvamos este ejercicio, por ejemplo.
Vamos a partir dibujándole nuestra función. Nos piden calcular la transformada de Fourier de esta exponencial decreciente. Y obviamente esto se va a ver así, miren. Para x menor que 0, nuestra función vale 0. Y para x mayor o igual que 0, vale esta exponencial. ¿Qué condiciones tenían que tener nuestras funciones para nosotros poder hallar la transformada de Fourier? Tiene que ser absolutamente integrable, que en este caso sí lo es, y también continúa por tramos, que también la es. Voy a poner solo unos puntos suspensivos y decir que, por tanto, la transformada de Fourier de nuestra función f va a estar dada por la definición que era esta de acá, miren. 1 sobre la raíz de 2pi, la integral desde menos de infinito hasta más de infinito, de nuestra función f de x por e a la menos i wx de x. Vamos a reemplazar nuestra función aquí. Nosotros tendríamos 1 sobre la raíz de 2pi. Desde menos de infinito hasta 0, nuestra función vale 0. Entonces únicamente nos quedaría la integral desde 0 hasta el infinito de e a la menos ax por e a la menos i wx. Nosotros podemos tomar dos caminos en este punto. El uno es dejarle a la exponencial así, y el otro es desarrollarle esa exponencial en coseno y seno. ¿Qué les había recomendado yo? Que si la función tiene paridad, sí, es conveniente hacer este desarrollo. Ustedes ven esto de aquí, y de ley me supongo que a todos se le vino a la mente juntarles a esas dos exponenciales en una sola. Nos quedaría menos a más IW, que multiplica a x de x. Y esto yo ya les dije en la clase anterior cómo integrar. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos desarrollado esta exponencial? Miren, chicos, ustedes hubiesen tenido que resolver dos integrales. Menos e a la x por el coseno y e a la menos ax por el seno. ¿Se dan cuenta? Dos integrales cíclicas indefinidas. Si hubiese vuelto un problema extremadamente largo y innecesariamente complicado simplemente por haber utilizado el otro método. Cuando aquí simplemente nosotros podemos trabajarle a esa exponencial compleja similar a como nosotros le trabajamos a la exponencial real. 1 sobre menos a más i w por e a la menos a más i w, y esto evaluado entre 0 e el infinito. Como ya hemos visto varias veces, ¿qué representa ese límite superior? Representa el límite cuando x tiende a más de infinito, ¿no es cierto?, de esa exponencial. Lo voy a sacar a todas estas constantes aparte. Así, el límite superior sería el límite cuando x tiende al infinito de e a la menos a más i w por x. Cuando x vale 0, es simplemente igual a 1. Obviamente este límite de aquí vale 0. Pero ¿por qué se hace 0? Es súper importante y súper claro tener en cuenta. ¿Cómo nosotros resolveríamos ese límite? ¿Cuál es el típico error? ¿Qué es lo típico que van a decir, las personas que no saben? Es una exponencial que está elevado a un número con un negativo aquí. Entonces, le van a confundir con una función de este tipo, miren, como si ustedes tuvieran e a la menos alfa x. Y cuando ustedes tenían esto, pero para una exponencial real, esto se hacía 0. Pero yo les he repetido un montón de veces que estas dos cosas son totalmente diferentes. Cuando nosotros vimos números complejos, yo les hice una aclaración de cómo se comporta nuestra función exponencial real, ¿no es cierto? Esta sí, miren. Esta que está aquí a la izquierda sí vale 0 en el límite de x cuando tiende al infinito. Pero miren, esta es nuestra función compleja, está definida en el plano complejo. Cuando θ, digamos, tiende al infinito, esto es diferente de 0, porque si nosotros desarrollamos esta exponencial en coseno y en seno, ustedes pueden ver que ninguno de estos dos límites existe en realidad. ¿Está claro, chicos? Entonces, la pregunta es, ustedes podrían poner, por ejemplo, en una prueba esto directamente 0, pero yo les pedí justificar por qué ese límite es igual a 0. ¿Cómo habrían hecho ustedes para justificar que ese límite era 0?
Ya les digo cuál es la respuesta incorrecta. Decir que es un exponencial elevado a una exponente negativo, que es lo que dijeron sus compañeros. ¿Cómo le analizarían de una mejor forma? Usando la identidad de Euler. Ya, pero eso solo puedes utilizar aquí, mire. Y de ahí veo que esté la parte real y la parte imaginaria. Esto dice el compañero, mire. Le voy a poner aquí con lápiz para no reescribir toditita la ecuación varias veces, ¿ya? Compañero primero dice, yo le separo en e a la menos ax por e a la menos iw. Y después aquí tú utilizas la fórmula de Euler, es decir, e a la menos ax por el coseno de wx menos i seno de wx. A ese límite que está acá arriba, todavía con marcador, nosotros le podemos separar utilizando precisamente esto que está aquí en lápiz, en estos dos límites, miren, e a la menos ax por el coseno de wx menos i, fíjense que el i incluso sale de nuestro límite y lo que queda dentro del límite es algo que también sí conocemos. Y aquí, aparte, nos quedaría menos 1. ¿Cuánto valen estos límites y por qué? A esta exponencial nosotros le podemos ver como la amplitud de estas oscilaciones van a decrecer exponencialmente rápido con respecto a x. Entonces, en el límite, cuando x tiende al infinito, estas amplitudes van a tender a cero y por tanto la función va a tender a cero. ¿Se dan cuenta? Es súper diferente a simplemente decir esto de acá. ¿Esto vale cero? Claro que vale cero, ¿ya? Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué vale cero? No porque esto es un exponencial elevado a un exponente negativo, que es la respuesta totalmente incorrecta. Listo, entonces miren lo que nos queda, chicos. Ya. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos números complejos, siempre que nosotros teníamos un número complejo en el denominador, era conveniente multiplicarle por el conjugado, por ejemplo, a menos iw y a menos iw al numerador y al denominador. Esto nos va a permitir visualizar bien clarito cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. A partir de esto que está en azul no podemos hacer eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si hacemos esto, tendríamos 1 sobre la raíz de 2pi por a más w al cuadrado. Y la parte imaginaria sería menos i sobre raíz de 2pi por w sobre a al cuadrado más w al cuadrado. Este problema de aquí, la transformada de Fourier de esta función, nosotros ya le analizamos desde el punto de vista de la integral de Fourier. O sea, nosotros calculamos exactamente la integral de Fourier de esta función. Les voy a mostrar ya. Exactamente la misma, solo que la constante era acá. Y les quiero mostrar qué es lo que nosotros obtuvimos de respuesta. Eso que está en rojo, ¿se acuerdan? Son nuestros coeficientes AW y BW. Como yo les había dicho, en la parte real de nuestra transformada de Fourier está, le voy a utilizar la palabra codificado o está almacenado, este término que guarda relación con el coeficiente AW. Y en el plano complejo, en la parte imaginaria, nosotros tenemos este término que guarda relación con el BW. No es exactamente igual al AW y al BW, obviamente por estos coeficientes de aquí, pero la parte más esencial sí está dentro de nuestra transformada de Fourier.